Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, queridos amigos, querida familia, queridos jóvenes. Estamos iniciando, como siempre, nuestro programa de todos los domingos. Y más que nunca, ahora nos unimos, ¿verdad? Como jóvenes también, no simplemente en el trabajo, en las actividades, como son los jóvenes tan dinámicos, sino también en la oración y también en este encuentro como familia, todos juntos ante esta situación tan difícil por la que está pasando todo nuestro mundo, toda la humanidad, el coronavirus conocido así, ¿verdad? Hoy tenemos la participación de un joven aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Que está trabajando también y que tiene sus actividades dentro de las comunidades juveniles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Así nos conocemos un poco. Yo me llamo sí. Juan José Martínez. Tengo 22 años. 22 años, Juan José. ¿Y qué vos estás haciendo vos? ¿Tenés alguna profesión específica? ¿Estás trabajando en algo? Sí, estoy trabajando y estudiando también a la vez. Estoy estudiando Ingeniería Informática. Ingeniería Informática. Sí. ¿Y eso en qué consiste, Juan José? Y más que nada, yo una vez que termine mi facultad, estamos siendo especializados, digamos, por la facultad para ser un ingeniero en software. Vamos a estar en ese ámbito de la programación y todo eso. Es también en parte lo que más me gusta. Y como es ingeniería, más o menos ya conocer de toda la parte técnica, de la computadora, de las redes, y muchas más cosas, ¿verdad? Que digamos me atrapa, me apasiona mucho de mi carrera. Pero esta carrera que vos estás haciendo, ¿ya es una segunda o en qué estás trabajando? ¿O estás trabajando lo mismo? No, más o menos. O sea, sin recibirte todavía ya estás trabajando. Sin recibirme, estoy trabajando en mi trabajo, en la empresa donde estoy en la parte de facturación, ¿verdad? Que es más o menos parte del sector, digamos, de informática, que me ayuda mucho también a comprender, ya tener un panorama, ¿verdad? De lo que sería más adelante ya siendo programador para toda la gente, ¿verdad? ¿Y qué tal ese, Juan José? ¿Es difícil, es fácil? ¿Cómo es la cuestión esta de la informática en sí es muy, muy difícil. ¿En serio? Porque se usa mucha lógica, como se dice, ¿verdad? Mucha matemática, muchos cálculos y todo eso, pero dentro de todo es muy apasionante, ¿verdad? Es muy apasionante y así es muy lindo. O sea, esa cuestión de programación, eso es lo que ciertamente es muy apasionante, sí, ¿verdad? O sea, todo lo que significa. ¿Y vos en qué curso estás ahora, Juan Ahora José? mismo estoy en el cuarto año de facultad. Cuarto año de la facultad. ¿Y eso cuántos años lleva? 5 ya con la tesis. 5 con la tesis, o sea que ya estás casi finalizando. Estás a punto. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Juan José, que viene a visitarnos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, porque ustedes saben siempre, querida familia, que queremos ir también compartiendo no solamente una sola cualidad, porque después enseguida le vamos a ver también a Juan José, que está metido en otras actividades, y eso es lo que a nosotros nos llama la atención siempre. O sea, jóvenes, porque hay muchísimos, ¿verdad?, que también están con los estudios de, ¿cómo se llama esto? De la parte informática sería, ¿verdad? Dentro de la informática o dentro de otros estudios universitarios. Pero siempre hay un plus. Y es eso lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos rescatar también. Y eso es lo que nosotros queremos después proponer a cada uno de tantos jóvenes que tienen cualidades tan hermosas y que después ponen al servicio de su comunidad. Bueno, ¿y cómo nace un poco, Juan José, este deseo por la informática? ¿De dónde te surge
ya desde pequeño, por decir así, o de repente nomás famoso ese, no sé qué estudiar, y los jóvenes algunas veces cuando llegan ya ahí medio al tercero de la media, todavía no se deciden. O en tu caso, ya se da antes. Voy a partirlo así en dos, ¿verdad? Sí. Cuando tenía vacaciones de la escuela, me iba con mi mamá en su trabajo, ¿verdad? Y veía que su patrón tenía, digamos, él dirigía toda su empresa desde su casa. Ah, ya. Sentado así en su sofá y todo eso. Y me llamaba la atención, ¿verdad? De que... Desde su casa. Él no se iba. Pero ahí recibía llamadas y todo eso. Y yo decía, le preguntaba ya a mi mamá, mira, ¿cómo trabaja él, verdad? ¿Cómo me gusta? Y seguramente ella le comentó eso y le explicó y le dijo de qué se trataba su profesión y todo eso. Claro, entonces ahí medio que ya me fue gustando hasta que él me llegó a regalar mi primera computadora, ¿verdad? ¿En serio? El señor, sí, con su familia, ¿verdad? Y fue para mí así hija de mil, ¿verdad? Un regalo tan grande que... Claro, como era una computadora, ¿verdad? Sí, y yo me quedé así, bueno, por solo preguntar y que el señor solamente ya queriéndome animar en ese ámbito. Claro. Yo lo tomé así, ¿verdad? Claro. Entonces yo ahí tuve mi primera computadora, bueno, ya... ¿Cuántos años tenía ahí Juan José? Más o menos para ubicarnos. Ahora tenés 22, me estás diciendo, ¿verdad? Tenía... O sea, ¿cuántos años atrás? 10 años por ahí. O sea, hace 12 años atrás. 12 años atrás. Sí, 10 años tenía. 12 años atrás recibí una computadora de regalo, Sí. Y así del cielo nomás, que del cae. cielo, sí. Y la verdad, yo muy contento, muy feliz, ¿verdad? Y comenzaba ya digamos, a hacerle darle un poquitito de uso, ¿verdad? Algunos compañeros o amigos, primas o algo así me pedían un poquitito de ayuda, entonces yo le hacía su trabajo y ellos me daban un poquitito así como para la mini cara, como se dice. Sí. Y bueno, y así, después, eso fue a los 10 años, después cuando me mudé de colegio con mi tía de parte de mi papá, ¿verdad? Un día viene llegando simpático, fue padre, ¿verdad? Porque estos días me estuve recordando mucho de eso. Viene llegando así, porque ella es maestra, docente, ¿verdad? Claro. Y me dice, bueno, hoy te vas a ir a comenzar un curso de computación acá cerca. Yo estaba en el barrio San Vicente, ¿verdad? Ah, ya. ¿De qué barrio vos sos? Entre paréntesis hacemos yo soy eso. del barrio Bajío de Lambaré. Ah, de Bajío, de Lambaré. Pero en ese momento estaba en la escuela y todo eso, estaba con mis tías. Vos vivías con tus tías en ese Vicente, momento. ¿no? Sí. Como entraba ahí en el colegio nomás, me quedaba hasta ¿Qué colegio es San Vicente? Porque se Pedro Pepeña. Pedro Pepeña, sí, conozco. Sí. Incluso una vez nosotros fuimos ahí con Jóvenes para los Jóvenes, pero ya hace 2 años más o menos, qué bueno. a tu colegio. Sí. Fuimos ahí, estuvimos hablando con los jóvenes, muchas cosas muy interesantes, danza, baile, etc. Sí, que yo también yo estuve presentaba. ahí del sexto grado. Del sexto grado, ya. Y terminé mi noveno ahí, después me fui en otro colegio. Y en ese día mi tía, digamos, fue la que encendió la mechita, digamos, de ese sueño. Claro. Porque ya después se convirtió Porque en un vos sueño. tenías tu computadora, Sí. ¿verdad? Y estaba un poco ahí, pero mal utilizado, digamos, Sí. ¿verdad? O sea, vos todavía no sabías. Claro, sí. Tenía 10 años entonces. Tenía 10 años. A la cuenta. Y después en sexto grado ya sí, después comencé el curso que duraba 3 años. Sí. Y terminé siendo así, hija de mil, esto es para mí. Ahí Claro, en ese momento ya era para mí, ¿verdad? Claro. O sea, que te gustaba, ¿verdad? Ya me gustaba hasta que decidí, llegó el momento de terminar el colegio, así, decidir ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento ya tenía todo, ya tenía herramientas que era mi computadora, ya tenía un conocimiento ya acerca de Word, Excel y todo eso, ¿verdad? Claro. Entonces dije, bueno, voy a especializarme en esto que me gusta. O sea, una cosa que fue voy a hacer poco a poco. una continuidad, Claro, dije yo, claro. ¿verdad? Hasta que eso continúe en el colegio. Ya. Bueno, vamos a seguir entonces conversando. Estamos yendo ahora a la pausa un momento en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando con Juanjo, ¿verdad? Sí, Juan así José Martínez, que nos visita hoy. Y que estamos un poco mostrando también tantos jóvenes que tienen tantas cualidades, tantas riquezas, pero que después también tienen un plus. Ya volveremos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación.
Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos para compartir las cosas hermosas verdaderamente que tienen nuestros jóvenes. Y eso, queridos padres, gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque ustedes que le acompañan a sus hijos, ustedes que le dan esa posibilidad. Hoy estamos conversando con Juanjo, ¿verdad? Juan José Martínez está con nosotros. Y él está un poco de la parte de la informática, pero decimos que hay un plus también. Ya vamos a ir hablando más con él. Pero vamos a continuar un poco. Juanjo, esto de la computación también, o mejor de la informática, que me estaba diciendo. Entonces ese proceso, vos como que dijiste, bueno, ya tengo esto, tu tía como que te dice, bueno, te doy esta posibilidad. Y después, ¿cómo sigue? O sea, porque esto va creciendo, ¿verdad? Claro. Uno es chiquitito todavía, se entusiasma, algunas veces uno se puede entusiasmar, pero por el camino también descubre que no es tanto eso, ¿verdad? Claro. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Fuiste descubriendo y
te gustó verdaderamente. Sí, mi tía fue, como te digo, la que encendió esa mechita, y después ya fueron mis padres los que me fueron apoyando, ¿verdad? Como ellos se dieron cuenta que era una linda carrera, que iba a poder trabajar desde casa, y muchos otros beneficios que obviamente te da la informática hoy en día. Por ejemplo, desde tu casa nomás ya puedes estar programando, y más todavía en este tema de la pandemia que tenemos todos. Claro. El informático puede estar desde su sala o desde su cama, ¿verdad? Bueno, yo eso también te iba a pedir, pues la misa, eso y todo, de mi cama no me voy a hacer, entonces. Sí. No, ese no. Organizada. La transmisión se puede organizar, pero... Así, la transmisión se puede organizar. Y bueno, todo eso fue encendiéndome más, emocionándome más, motivándome más, sí, hasta que lo llevé también inclusive a la facultad. Y ahí fue donde me di cuenta del impacto tan grande que tiene la informática. Yo creí que era así muy chico, pero con el transcurrir de los años, ¿verdad? Con los profesores que me toca, me estoy dando cuenta que es una linda carrera, una linda profesión que no me arrepiento, y me motiva mucho, ¿verdad? Eso sí, tengo muy presente en mi carrera. Claro. Juanjo, y vos, por ejemplo, ahora que estás diciendo que me motiva mucho, ¿cuál sería un poco lo máximo, por ejemplo, a través de la informática que se puede hacer? Vos, por ejemplo, hace rato nombraste y a mí me llamó un poco la atención, a pesar de que yo ya he visto y conozco también a algunas personas, algunos empresarios, eso que vos dijiste, ¿verdad? Que de su casa. Incluso una vez me fui en la casa de un empresario, entré y me sorprendió, ¿verdad? Una hermosa pieza toda ahí, incluso tenía 2 secretarios, ¿verdad? Y él desde ahí manejando toda la empresa, claro, una empresa con muchas sucursales, ¿verdad? Entonces todo controlando desde ahí, y no solamente controlando, sino que haciendo también los mismos negocios, ¿verdad? Sí. Y eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, pero vos ya me estabas hablando de hace 12 años, entonces sí, de hace esto. Mucho tiempo, sí. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Eso es lo lindo de tu casa, de tu comodidad. Ponele que vos estás viajando, ¿verdad? Una vez también me tocó eso con una compañera. Sí. Estuvimos viajando y en un momento le llama a un compañero y le dice que él no puede ingresar a una parte del sistema, ¿verdad? Entonces, claro. Porque no tenía todos los permisos, ¿verdad? Claro. Entonces mi compañera obviamente nos encostamos, y ella desde ahí, por ejemplo, pudo habilitarle a él, ¿verdad? Claro. Acá lo importante siempre es también el internet, ¿verdad? Claro. Que eso es que hace que nosotros podamos de cualquier lado manejar todo eso. O sea, ese sería un plus, ¿verdad? El internet sería un plus para la informática. El internet es elemental para todo informático, ¿verdad? Claro. Y así, ¿verdad? Es increíble, muchas más cosas existe también, ¿verdad? De como vos decís, te llama la atención de cómo desde tu casa nomás puedes manejar toda una empresa, y es así, ¿verdad? Eso es la gran ventaja que tenemos. Ahora lo que me dijiste, Juanjo, internet es lo básico, me dijiste, para la parte informática. Pero ¿por qué es lo básico? ¿O no es primero, la informática jamás se podría hacer sin internet, o la informática entra en otro aspecto también? Sí, también funciona sin internet. Se puede también, todo sistema puede funcionar también así conectado a un servidor, y, o sea, tiene todo un largo proceso, vamos a decir, ¿verdad? Claro. Puede utilizarse internet como no también, ¿verdad? Claro. Pero para hoy en día ya prácticamente todo es... ya todo es internet, ya todo es conectado a una red, a un servidor, a todas esas formas, ¿verdad? Claro. De conectarse para poder darle después al cliente su satisfacción, ¿verdad? Que eso Claro, ¿no? Y sobre todo hacer un buen trabajo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que a mí, ahora cuando me nombraste, dijiste que que te regaló la computadora, ¿verdad? Dijiste que entraste ahí y viste que él manejaba toda su empresa desde ahí. A mí también me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? En ese momento yo no sabía que hasta tanto se podía llegar, ¿verdad? Fue una cosa espectacular, ¿verdad? Ahora después yo entendí, ¿verdad? Porque él me decía, no, yo estoy en mi casa. Ese buen empresario, ¿cómo decía yo estoy en mi casa, siempre le respuesta. Pero claro, él no me va a decir todos los detalles, cómo está trabajando, ¿verdad? Pero que después hacía esa presencia, más bien como un visitante prácticamente en los lugares, ¿verdad? Donde él tenía todo el movimiento, ¿verdad? Del personal, etc. Bueno, esto un poco lo que es Juanjo, lo que está estudiando, está trabajando también. Pero ahora queremos mirar ese plus, ¿verdad, Juanjo?
Ahora una cuestión también del espíritu tuyo de servicio. Vos sos también músico, ¿verdad? Sí, soy animador. Animador. Sí, animador. ¿Y cómo es eso de la animación? ¿Dónde estás animando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es un poco tu trabajo de animador? Sí, yo estoy en un grupo, en un movimiento que se llama la Sociedad de San Vicente Paul. Sí. Ahí estoy animando, cantando siempre en la misa y todo eso, ¿verdad? Siempre me quedo, digamos, en mi comunidad, que es la cuasi parroquia de la Merced. Sí. Pero también tengo amigos por varios lugares, varias ciudades, donde me invitan para que yo me vaya a compartir con ellos alguna jornada, algún retiro, qué sé yo. Bueno, y ahí me voy a servir, ¿verdad? O sea, por muchos lugares, vamos a decir, pero específicamente en la comunidad de la Merced. Ya. Ahí soy catequista también, estoy en el coro también, ¿verdad? Y en esa parte estoy. O sea, ese es el plus un poco, Sí. ¿verdad? De Juanjo. Vamos a comenzar un poco y saber algo de vos con respecto a la música. ¿Cómo comienza eso? Así como dijiste de toda la parte informática, toda la parte de la computación que te gusta y que te metiste. De los 10 años dijiste. ¿Y la parte musical qué tal? Eso ya, ponerle 5 años antes. ¿Verdad? ¿Antes otra vez? Sí. O sea, desde chiquitito. Yo venía mucho con mi abuela en la misa. Sí. Acá, en la comunidad, ¿verdad? Y ya me llamaba la atención el coro de ese momento. O sea, mi abuela... Y vos eras un mitaí y acá estaba dando por la vuelta por ahí, con tu abuela. Y entonces... ¿Vive todavía tu abuela? Sí, vive todavía. Así le hacía a tu abuela. Saludos, abuela. Y ella, yo recuerdo que un día, yo reconocí, ya memoricé, digamos, la guitarra del que de ese entonces tocaba acá, Sí, ¿verdad? sí. Su forma y todo eso. Entonces un día he visto así en la casa de mi abuela la misma guitarra. Y yo ahí agarro y trin, hago así el famoso. Así, Claro. Las 6 digo, cuerdas. Sí, ¿qué hacen? Y trabajo nomás acá porque no recuerdo bien, pero estaba ahí, ya me llamó la atención. Claro, en la casa de tu abuela. La casa de mi abuela, y mi abuela siempre me inculcaba así, que acá cantaba, ¿verdad? Entonces me hacía cantar música de la iglesia así a capela con ella, ¿verdad? Ya. Y algo que tengo demasiado lindo recuerdo con ella es que inclusive ella me enseñaba así las primeras músicas de la iglesia, ¿verdad? Con mi abuela, así, claro. sin guitarra todavía en ese momento. Claro. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando más aquí con Juanjo de este plus que decíamos, ¿eh? Por una parte, esa vocación hacia la informática, su trabajo también, lo que está haciendo, pero que ya nos va contando. Ahora comenzamos con la parte musical y después vamos a seguir un poco con los otros elementos, con las otras riquezas, con esa vocación que Dios le da a cada joven y cómo después lo pone al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor,
sumergirme en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tu río, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, en esta tarde. Conversamos con este joven, él es Juanjo Martínez y nos está contando algo de su vida y sobre todo algo también de su compromiso. Eso es lo que más nos interesa, queridos jóvenes, querida familia. Así es que todos ustedes recuerden que este programa es de ustedes, queridos jóvenes. Tienen que aprovecharlo. Aquí estamos siempre abiertos para que hagan conocer las cosas lindas, las cosas maravillosas que Dios les ha regalado. Esa vocación y ese llamado al servicio principalmente. Dentro de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, tanto el ámbito del arte, el ámbito de la cultura, el ámbito de la religión, el ámbito de la acción social, en fin, el ámbito del estudio científico, todo aquí es bien recibido, toda vez que nosotros podamos demostrar como jóvenes que tenemos cualidades, que tenemos tantas cosas hermosas que podemos mostrar a nuestro país, ¿verdad? A otros jóvenes también para que se puedan entusiasmar y sobre todo también a ustedes, queridos papás, queridas mamás que están allí también acompañándonos siempre para saber cómo educar a nuestros hijos, cómo acompañarles también en este crecimiento hacia los valores tan lindos de la persona. Bueno, vamos a seguir aquí con Juanjo. Bueno, Juanjo, estábamos hablando un poco de la música. Entonces comenzaste cuando era chiquitito, tu abuela. Entonces tu abuela es la que más o menos medio te forzó ahí, entonces, ¿o no? Sí, más o menos. Para que yo deje de ser acá cantar, como se dice, me decía, bueno, siéntate acá y vamos a cantar esto de la iglesia. Sí. Y bueno, empezábamos a cantar así. Después ya me fui dando cuenta cuando ya iba a ser uno más grande que me gustaba también la guitarra, ¿verdad? Y simpático fue porque yo ya mi guitarra le pedí a mi mamá y ella no me quería comprar. ¿En serio? Decía que la guitarra es para los vagos nomás. Exactamente. No es la primera vez que escucho. Sí, que ella no quiere que yo sea así y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo así, bueno, voy a tener que esperar. Entonces cuando yo sea grande voy a comprar yo, ¿verdad? Claro. Pero después ella medio que se dio cuenta y famoso, cuando terminas el colegio, sí, te da un obsequio, ¿verdad? Claro. Entonces yo recibí esa guitarra. ¿Y ahí qué está en el colegio? ¿Tercero de la media sería? Sí, ya. El tercero sería el noveno. Al noveno grado. Sería el tercer curso, entonces. Exactamente, claro. Sí. Entonces ahí comienzo, tengo mi primera guitarra, como se dice, mi primera guitarra. Claro. E inclusive yo me fui a elegir el que más me gustaba. Y bueno, desde ese entonces ya comencé a caminar, digamos, en el mundo de la música. Claro. Y recuerdo que yo ensayaba así con una guitarra que me habían prestado nomás y ya gracias a eso aprendí las notas, ¿verdad? Claro. Cuando ya tuve mi guitarra, por lo menos ya sabía tocar las notas, entonces todo el día ahí con eso, ¿verdad? Hemos plin plin, como así, sí. ¿verdad? Y después ahí hablé con mi segunda mamá, le digo yo, del cariño que le tengo. Y ella me dice, bueno, vení, hoy vamos a ensayar, me dice, para cantar. Y justo era tiempo de Adviento. Entiendo. Sí, y todo era música de Adviento lo que nosotros estábamos ensayando. Claro. Y me esforzaba mucho, pero igual ella sí me motivaba, dale. Después ya con ella todo el día, o sea, cada vez que nos tocaba una misa importante, yo cantaba con ella, sí tocaba, yo la acompañaba. Claro. Hasta que yo ya me fui ya... Ahí ya fuiste entrando. Yo ya me fui animando yo solo por mi cuenta, digamos. Y bueno, desde ese entonces, ahí ya inclusive en mi grupo juvenil ya estaba tocando. Ellos también me ayudaron mucho a que toque, porque siempre una reunión así de la iglesia, una reunión juvenil, con todo eso, siempre es un poco aburrido sin música. Otra cosa que te quiero preguntar, con respecto a esto, verdaderamente implica esfuerzo, implica disciplina. ¿Qué implicó un poco para vos este aprendizaje de la guitarra? Muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Mucho Vos tenías tu tiempo, le dedicabas tiempo. Tenía un poquitito de tiempo, pero no tenía la guitarra, ¿verdad? Ya. Hasta que tuve la guitarra y después de ahí ya era la perseverancia, claro. el ensayar. Cuando uno tiene que practicar. Bueno, otra cosa, ahora pasando un poco a otro tema, porque tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Estabas diciendo que también el otro plus, ¿verdad? Además de todo tu trabajo, todo tu estudio, está el aspecto de la catequesis. Sí. Entonces vos sos catequista, ¿de qué edad? ¿Y cómo estás haciendo? Ahora actualmente también estás en la catequesis. Actualmente sí, soy catequista de KEVI 3.
Ya. Porque me gusta pues... ¿Quiénes son los de Cabevitro? ¿Son niños? ¿Son jóvenes? Ya serían preadolescentes, digamos, porque a partir de 13 años ya. Justo esa edad que a mí me gusta, digamos, compartir con esos jóvenes, ¿verdad? Me gusta mucho, me gusta también con los niños, pero también más con los jóvenes, ¿verdad? Y ellos más todavía porque medio que están entrando, digamos, en la etapa donde van descubriendo cosas, entonces por esa razón me gusta mucho estar con ellos para de una forma así en ayudarles, acercarle un poquitito más a Dios, ¿verdad? A través de la catequesis y de los encuentros que tenemos, y de esa forma, ¿verdad? ¿Y tu experiencia en ese sentido, Juanjo, cómo sería? ¿Cómo te sentís trabajando con estos chicos? ¿Verdaderamente vale la pena? Se les llega a estos adolescentes, porque sería la edad de la adolescencia, ¿verdad? 12, 13, 14 años. Como antes nosotros le llamábamos la edad del pavo, le decíamos. Mi mamá me decía la edad del pavo, mi hijo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo vos ves en ese trabajo con estos chicos? ¿Se les llega verdaderamente? Sí, se les llega, porque muchos que antes eran mis alumnos de KBV, ahora ya son parte de algún grupo juvenil, algunos ya son catequistas, algo así. También. Ya estoy viendo ya, digamos así, muy pronto estoy viendo ya fruto, digamos. Fruto en ese sentido. Pero sí es un poco complicado, y más todavía hoy en día, ¿verdad? Que los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad? Tienen muchas formas, digamos, de elegir qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Si se quiere en su casa y gracias Hoy a ya Dios, no es solamente la iglesia, ¿verdad? Ya no es solamente ese lugar donde podemos reunirnos y encontrarnos, ¿verdad? Como amigos. Hoy ya hay muchas cosas, pero eso sí implica mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿verdad? Que yo trato de hacerlo, de lograrlo, ¿verdad? Inclusive de ser uno más de ellos, animándole, ¿verdad? Cantando también con ellos, tratando de agarrarle por lo que más les gusta y así. Pero la sensación que tengo es, me siento muy feliz estando con ellos, compartiendo, ayudando, escuchando, y a través de ellos también con sus padres, ¿verdad? Que también se llega a los papás. Sí. ¿Y hace cuántos años que estás con esto, Juanjo? Yo terminé mi confirmación sábado y al día siguiente de domingo. ¿Qué quiere decir terminé tu confirmación? ¿15 años? ¿16? ¿Cuántos años tenía? Ahora tenés 22. Yo consumo y resto, sí. Entonces, pues. Tenía 16 años. 16 años, entonces a 22 son 6 años, ¿verdad? Sí, sí. En 2014 ya yo terminé mi confirmación y al día siguiente ya estuve ya como así ayudando nomás. Claro, como ayudante. Sí, hasta que después de ese entonces ya estuve full en la iglesia. Y, digamos, terminé mi confirmación y enseguida tenía esas ganas así de servir y bueno, la catequesis fue... O sea, que vale la pena verdaderamente, claro. Entonces esforzarse también, o sea, trabajando con los jóvenes. Bueno, estamos hablando aquí con Juanjo, son experiencias muy lindas, nosotros estamos hablando del plus, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen muchísimos jóvenes. Yo les invito también a todos ustedes, queridos jóvenes, que se acerquen, que llamen siempre. Aquí tenemos nuestro número, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, porque queremos compartir con toda la sociedad, ¿verdad? Queremos compartir con otros jóvenes y con la familia todos estos valores y estas riquezas que muchas veces están ocultas, ¿verdad? O sea, que muchas veces nosotros no lo presentamos. Alguna vez en Dere Mañana Televisión Mía y se le presenta a los jóvenes que motochorro, que jóvenes sin estudio, que jóvenes aquí haciendo macanadas, etc. Sin embargo, existen muchos, y yo les puedo decir y les aseguro porque estoy dando vuelta y conociendo a tantos otros jóvenes que tienen un corazón tan bueno y sobre todo tienen un gran compromiso con la sociedad. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy, en esta tarde, tenemos la visita de Juanjo. Juanjo está aquí con nosotros compartiendo todas las actividades que él realiza, de esta vocación y de este llamado y de estas cualidades que el Señor le ha regalado. Bueno, Juanjo, decime un poquitito de la música, un poquitito. ¿Qué es lo que más te gusta verdaderamente? El aspecto de la animación o el aspecto también de la animación celebrativa, en fin, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Me gusta mucho el animar, ¿verdad? Animar Sí. así con alabanzas, algunas veces también dinámicas. Pero así en estos encuentros juveniles o más bien celebrativos. En encuentros juveniles también trato siempre de poner también un poquitito así en celebrativo, ¿verdad? De lo que sería la alabanza, como Sí. también en un momento así de oración, de adoración al Santísimo, eso, ¿verdad? Ah, ya. Esos momentos así de tú a tú con el Señor, ¿verdad? De ese Claro. encuentro. De un encuentro también, personal, ¿verdad? Tanto para vos como para los demás. Para los Y demás. otra cosa, con respecto, vos me estabas hablando de tu grupo vicentino. Sí. Y del grupo vicentino, ¿qué es lo que más a vos así te gusta, te llama? Porque esa es toda una vocación y un carisma también. Sí, y la misión que nosotros hacemos, cada año nosotros nos vamos a misionar en diferentes lugares, ¿verdad? Pero veníamos misionando en la ciudad de Boquerón, en Cazapá, y ahí fue donde yo también me di cuenta que la música era lo mío, ¿verdad? Claro. Lo mío en el sentido de lo que yo tenía para ofrecerle a Dios y ofrecerle a los demás. A la gente, a la familia. O sea, vos te ibas en la misión y tu rol principal, ahí tu función principal era la guitarra, la música, la animación. Y en esos momentos donde teníamos encuentros así con la comunidad, yo hacía un momento de alabanza con ellos y yo veía cómo se reían, cómo eran felices, ¿verdad? En ese momento, y después, ¿verdad? Te sentís muy satisfecho cuando viene y te dice gracias por alegrarnos un poquitito, ¿verdad? Claro. Pero vos te das cuenta que vos simplemente sos un instrumento del Señor para alegrarle a esa gente, ¿verdad? Y ahí yo decía, bueno, legalmente esto no debe de quedarse acá, tiene que ser con más gente para acercarle un poquitito. Viste que a la gente le gusta así la música católica, le gusta animar, le gusta lo que es la música así un poco movida, ¿verdad? Entonces yo trato de esa forma ayudarle con las alabanzas, con cantarle, hacerle cantar a ellos, hacerle bailar y todo eso. Y eso es donde yo me doy cuenta ahí que es lo mío, animarle a la gente. Y ciertamente, ¿verdad? Cuando uno está con los jóvenes, uno tiene que pensar en ese sentido, ¿verdad? Porque los jóvenes siempre son dinámicos, los jóvenes siempre quieren algo nuevo y quieren renovarse. Bueno, Juanjo, mira que ya estamos llegando ya al final de nuestro programa, por lo tanto te pido que les dejes aquí a la familia y a nuestros jóvenes un mensaje. ¿Qué les dejaría a nuestros jóvenes? ¿Qué les diría también o a los papás, a las mamás o a otros jóvenes, ¿verdad? Que nos están escuchando y nos están viendo? Más que nada animarles a que puedan acercarse a servir en la iglesia, más que nada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me toca servir a través de la música, pero yo sé que hay muchas formas también de servir, cada uno tiene un don, un talento, pero animarles a que puedan tomar esa responsabilidad, digamos, de acercarse un poquitito a la iglesia y de entregar lo que uno tiene, y más que nada en la música, ¿verdad? Que es lo que hace mucha falta a veces en nuestra misa, así vos, padre, sabes, ¿verdad? Que a veces no hay coro, ¿verdad? Y es un poco así desanimado la misa, y animarle a los jóvenes que puedan ejecutar algún instrumento, algo y puedan ofrecerlo a su comunidad, para que de esa forma se sienta así realizado, podemos decir también, o en esa parte no, sino que sentirse útil para todo, animarles, porque hace falta gente que esté día a día, si uno tiene tiempo, ¿verdad? Que esté día a día en la misa o en la adoración o algo así, y que brinde su tiempo para eso. Es algo muy maravilloso. Entonces yo ese mensaje le quiero dar a los jóvenes, ¿verdad? De que se anime a ayudar y a poner, ¿verdad? Esos talentos así como el tuyo. Bueno, y sobre todo también una cosa que me llama la atención, ¿verdad? Y por eso comenzamos con este aspecto, que vos tenés un trabajo, ¿verdad? Estás trabajando a full, no es un tecoreí cualquiera, ¿verdad? Que no sabe qué hacer. Después está también estudiando y está en una cosa que vale la pena, y mirando y proyectándote, ¿verdad? Y dentro de todo eso también ese tiempo para el Señor, ese tiempo para Dios. A mí me parece que esa es la gran riqueza. Y bueno, nosotros antes de concluir nuestro programa siempre reflexionamos la palabra del Señor, y en esta oportunidad queremos leer un poco del profeta Jeremías, ya que estamos aquí
también con un joven que hace también un apostolado, nos habló también de una misión específica dentro de su grupo, que es el grupo vicentino, una vocación especial también de servicio hacia los pobres principalmente. Y bueno, así cosas tan interesantes. Vamos a leer esta palabra del Señor del profeta Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Dice: la palabra del Señor llegó en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Pero yo respondí: Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Qué lindo, queridos hermanos, queridos papás, queridos jóvenes, esta lectura, ¿verdad? Esta profecía de Jeremías. Es al inicio de su libro, estamos en el capítulo 1. Él mismo que reconoce su propia vocación. Es un llamado de Dios. Aquí hemos escuchado a Juanjo, ¿verdad?, que compartía con nosotros así con tanta espontaneidad, tantas cosas lindas. Primero, esa vocación de un trabajo, esa vocación de un estudio también, de formarse. Diga, tú y la ñande tabuga lleva, sino que tenemos que formarnos para poder ofrecer lo mejor. Y también hemos escuchado, ¿verdad?, de la experiencia, o por lo menos de lo que él nos iba contando, que esto también implica disciplina, implica también sufrimiento. Y no es que tenemos todo, no es que somos hijos de papito o de mamita que se nos da todo servido, sino que uno va buscando. Y uno se maravilla también ante ese camino y ese regalo que el Señor nos va haciendo. Pero ahí viene esa responsabilidad, así como dice el profeta Jeremías. Al comienzo tiene miedo: Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven, dice. Es lo que nos puede pasar a todos también, ¿verdad? Podemos decir. Sin embargo, el Señor dice: no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Y sobre todo lo más lindo, cómo termina: no temas, porque yo estoy contigo siempre. Queridos jóvenes, querida familia, esto es lo que el Señor hoy entonces en este domingo nos propone. Este es un llamado vocacional también para cada uno de nosotros. Con la experiencia que hoy nos está compartiendo Juanjo, nos deja en el corazón ese deseo, y ojalá a cada uno de ustedes también, para seguir desarrollando tantas cualidades, tantas lindas cosas que el Señor nos regala siempre. Y bueno, nos despedimos con una bendición, como siempre, que cada domingo sea una bendición, la gracia del Señor que abunde en la familia de ustedes, en el corazón de ustedes y sobre todo en cada uno de nuestros jóvenes, que valen mucho, que valen oro. Lo importante, descubrir ese llamado de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un buen domingo. Toma mi vida nueva, antes de que la espera dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los Hasta aquí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Donde falte la esperanza, con los auspicios de todo sea triste simplemente por no saber de ti.